Equipo técnico Gana Perú. Félix Jiménez Jaimes, doctor en Economía. Kurt Burneo Farfán, doctor en Administración. Javier Higuíñez Echevarría, doctor en Economía. Equipo técnico Fuerza 2011. José Klimper Ackerman, economista. Guillermo Palomino Bonilla, ingeniero industrial. Milagros Maraví Sumar, abogada. Después de conocer a los técnicos que nos acompañan, vamos a pasar al primer tema de la noche. Y el primer tema de la noche, como vimos, es propuestas de política institucional y toca el turno en primer lugar a Milagros Maraví de Fuerza 2011 por 3 minutos. La política institucional de Fuerza 2011 está dirigida a cumplir la visión de nuestro plan de gobierno. Un Perú con seguridad y oportunidades que crece más y comparte el crecimiento en democracia. El Perú ha crecido estas 2 décadas gracias al cambio emprendido desde 1990 para convertirnos en un país moderno, próspero, libre de la violencia terrorista, insertado a la economía internacional y que atrae la inversión. Ese modelo está recogido en la Constitución Política de 1993. Por 20 años hemos continuado con ese modelo y por eso ahora el promedio de crecimiento anual es de 6%, los ingresos y gastos del país prácticamente se han triplicado desde el año 2000, las exportaciones peruanas han crecido casi 11 veces desde el año 2000 y no es un crecimiento primario exportador como nos quieren hacer pensar. Cualquiera que mira estas cifras pensaría que vivimos en el mejor de los mundos. Sin embargo, estas cifras significan nada para una tercera parte de peruanos que viven en la pobreza y con el chorreo no ha recibido migajas de ese crecimiento. A pesar de tener recursos, el Estado no ha sido capaz de utilizarlos en beneficio de la población. Eso no significa que se desestimen los avances logrados en reducción de la pobreza o mayor acceso a salud y otros, pero siendo un país con peruanos crecientemente con ingresos medios y altos, es una vergüenza que la tercera parte de la población viva aún en la pobreza. Es doloroso que el Estado no puede evitar que cada año nuestros niños en las zonas altoandinas se mueran por el frío. Los ciudadanos desconfiamos de nuestras autoridades porque vemos que mandan en lugar de servir y no responden por su ineficiencia o corrupción. Esta situación no puede continuar. Keiko emprenderá las reformas de segunda generación destinadas a mejorar la acción del Estado y tenemos el equipo técnico para hacerlo. Eso implicará que la planificación del Estado, el qué queremos lograr, estará asociada a una acción en servicio de la ciudadanía y esta tendrá mecanismos para participar en la premiación por el logro de resultados. Su satisfacción será la meta. Como su nombre lo dice, los servidores públicos estarán al servicio de la población. Así, durante el primer año, incorporaremos al presupuesto por resultados el 10% del presupuesto del Poder Ejecutivo y el 60% del presupuesto total. Servir será fortalecido para que gerentes públicos seleccionados por concurso público y sin interferencias políticas lleguen con gestión efectiva a todo el país. Los sistemas administrativos que ahora maniatan a los funcionarios serán simplificados y coordinados para coadyuvar a la gestión pública eficiente. Así compartiremos el crecimiento en democracia. Tiempo vencido, muchísimas gracias. Es el turno de Kurt Burneo por 1 minuto para comentar o realizar una pregunta a Milagros Maraví. Muchas gracias. En realidad esto es curioso que no se diga que el modelo es primario exportador, porque de cada $100 que se exportan, solamente 6 tienen un componente de alta y mediana tecnología. 94 dólares sigue siendo exportaciones de productos de poco valor añadido, pero independientemente del tema de la planificación y que ésta esté al servicio de la ciudadanía, un tema importante es que de nada sirven los sistemas si es que los operadores no son honestos. Y entonces debo de mencionar lamentablemente que la administración del señor Alberto Fujimori, señalado explícitamente como el modelo, digamos,
glorioso, fabuloso, o a imitar, ¿no es cierto?, el más exitoso de la historia, los 6 ministros de Economía son los que tuvieron la responsabilidad directa del sector. Los 6 ministros están procesados por delito de corrupción. Entonces, ¿cómo compatibilizar la buena propuesta con operadores deshonestos? Tiempo, muchas gracias. Es la respuesta de Milagros Maraví por 1 minuto. Sí. El crecimiento no ha sido primario exportador. Ha crecido más del doble las exportaciones que no son mineras y al contrario han crecido casi la mitad las exportaciones mineras. Eso no es cierto. Keiko es una mujer joven, madre y profesional y su equipo técnico está integrado por jóvenes, hombres y mujeres profesionales que tenemos una visión moderna del Estado y de lo que debe ser la gestión pública al servicio de la población. No somos viejas glorias ni intelectuales mayores que miramos al pasado. Somos reconocidos profesionales honestos que miramos al futuro con optimismo, porque tenemos hijos que crecen en este país y que queremos que vivan en un Perú que crece en democracia, con plena vigencia de los derechos humanos y sin tolerar la corrupción. Nosotros vamos a liderar un gran cambio con seguridad y oportunidades para todos, principalmente para los más pobres. Muchas gracias. Ahora es el turno de Kurt Burneo de Gana Perú para presentar propuestas sobre el mismo tema por 3 minutos. ¿Cuál es el objetivo de la propuesta de Ollanta? Crecimiento económico con inclusión social, respetando el Estado de Derecho y la independencia de poderes. Pero la inclusión social se facilita a partir de políticas sociales. ¿Cómo se van a financiar estas? A través del crecimiento económico, de lucha contra la corrupción y la evasión tributaria y una mayor participación del fisco en la renta minera. ¿Saben cuánto se pierde por corrupción y por evasión tributaria? 11.000 millones de dólares al año. Esto es más de 1/3 de todo el presupuesto general de la República del Perú. Pero para combatir estos males, ¿qué necesitamos? Un Estado eficiente, pero muy honesto y comprometido con el Perú. Los mejores sistemas del mundo no servirán de nada si son operados por personas deshonestas. Por ejemplo, nosotros proponemos realistamente ampliar el número de programas sujetos al presupuesto por resultados, cuando menos al 30% del presupuesto general de la República. Pero para que esa medida pueda ser exitosa necesitamos profesionales y técnicos honestos. Dicho sea de paso, según Transparencia Internacional, durante el gobierno de Alberto Fujimori se malversaron 600 millones de dólares. Con esos 600 millones de dólares se podrían haber financiado pensión 65 para 120.000 personas durante 5 años. El punto aquí es, frente a la propuesta de pensión 65, ¿qué respuesta recibimos de nuestros adversarios? Rechazo. Se oponen a pensión 65 y así hablan de inclusión social. Respetaremos la estabilidad jurídica y honraremos los contratos. Queremos contratos favorables al interés público, sí, pero entendido como el interés de todos los peruanos, de todos. Nunca más contratos entre gallos y medianoche. Tenemos que aprender que todos los peruanos merecemos respeto. Funcional a eso es que proponemos la creación de un Consejo Económico Social como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, donde estará la sociedad civil representada. Asimismo, nosotros vamos a promover la inversión, pero promoverla también implica promover la competitividad como primera política de Estado. En ese sentido, el Consejo Nacional de la Competitividad dependerá directamente de la Presidencia de la República. ¿Qué duda cabe? Necesitamos que se mejore la calidad de gestión del Estado y para eso se propondrá una ley de servicio civil en la administración pública con una línea de carrera donde el funcionario público estará basado su ascenso en la meritocracia, reduciéndose la corrupción, además de proponerse la creación de la Escuela Nacional de Administración Pública. Se fortalecerán los mecanismos de protección al consumidor y la defensa de libre competencia con organismos reguladores autónomos y directorios profesionales. En suma, promovemos un Estado manejado por gente técnica y honesta, cuyas acciones se enmarquen en una institucionalidad que haga cada vez más predecible a estas, al existir reglas de juego claras. Esa es la propuesta de Ollanta Humala al país. Muchísimas gracias. Es el turno de Milagros Maraví para hacer preguntas o comentarios por 1 minuto. Gana Perú sigue queriendo que los peruanos miremos al pasado cuando la candidata es Keiko.
Pero en materia de política institucional, lo más importante que Gana Perú debe responderle a todos los peruanos está vinculado con la Constitución Política de 1993. Keiko considera que la Constitución no debe ser reformada y contiene el modelo que nos ha permitido crecer estos últimos 20 años. Creemos que el gran cambio para darle oportunidades a todos los peruanos se puede hacer sin reformar la Constitución. Cualquier apertura a posibles reformas constitucionales generará incertidumbre y frenará el crecimiento durante el plazo que dure la discusión y aprobación de esa reforma. Por eso queremos que Gana Perú precise y le diga al país desde ahora cuáles son las propuestas de reforma constitucional que presentará de llegar a ser gobierno. No estamos aludiendo a qué cambios constitucionales hará, porque es claro que por sí solos no pueden hacerlos. Muchas gracias. Por 1 minuto responde Kurt Burneo de Gana Perú. Las constituciones de los países no están escritas sobre piedra. Es evidente que conforme se desarrollan las economías, es necesario poner bajo discusión aspectos que están en la Carta Constitucional y en ese sentido, por ejemplo, nosotros creemos que el artículo que está contenido en el capítulo económico relacionado al rol subsidiario del Estado es un artículo que es perfectamente discutible y revisable. El Estado está cruzado de brazos frente a situaciones en las cuales, existiendo libre iniciativa privada, simplemente hay demanda insatisfecha. Los peruanos pobres, los micro y pequeños empresarios que no son atendidos por la iniciativa privada, necesitan de alguna manera accesar, por ejemplo, servicios financieros, pero el Estado no puede intervenir por el sacrosanto artículo del rol subsidiario del Estado. ¿Por qué no poner a discusión el mismo? ¿Acaso en Chile, cuando existe el Banco del Estado de Chile, se cae el mundo? ¿Son planificadores? Hay que tener apertura para ver con modernidad lo que es el avance de las economías y sin duda las revisiones constitucionales que ameriten. Tiempo cumplido, muchísimas gracias. Nos vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos con el segundo tema.